Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 458, la lucha de Julia Helena. Isabella abrió mucho los ojos y miró a Julia Helena ante el ataque repentino. ¿Qué? Pero Isabella no pudo terminar la frase. La duquesa, aunque controvertida, había recibido un rango ceremonial superior al del príncipe Alfonso. Julia Helena era la mujer de más alto rango en ese lugar hoy. La duquesa Julia Helena ignoró la presencia de Isabella durante todo el día. Naturalmente Isabella no pudo intercambiar ni una palabra con la duquesa. Según la etiqueta social, Isabella no podía hablar con Julia Helena. Isabella, que ignoraba toda la etiqueta, no podía hacer eso frente al rey. Y la duquesa también lo sabía. Ella pronunció cada palabra con claridad. En el ducado de Manchique, estas pequeñas reuniones familiares son solo para familiares de sangre. Esto era una declaración de guerra, diciendo que ella era la hija de un duque, así que una condesa no debía hablarle hasta que fuera nombrada. Los duques son muy unidos y no suelen permitir la entrada de extraños. A menos que sea el cónyuge de un hijo. Julia Helena tenía la intención de vengar todas las humillaciones que Isabella le había hecho pasar en el salón de visitas unos días antes. Isabella apretó los labios con fuerza. Sus labios sin sangre y sus puños apretados se volvieron completamente blancos. El vestido que llevaba también era blanco. Isabella estaba completamente blanca de ira y vergüenza. «Princesa». León III respondió molesto. Tenía la intención de terminar la comida de hoy uniendo sutilmente a César y Julia Helena como pareja y elogiándolos. El plan original de León III era que Alfonso fuera amenazado, y que César, Julia Helena y él mismo se despidieran en un ambiente agradable. Que la princesa saliera tan descarada no estaba en sus cálculos. El reino etrusco es un país muy grande y con una larga historia. Cada uno tiene su propia cultura y funcionan de manera diferente. Julia Helena sonrió sutilmente. Historia. La princesa de Manchique era descendiente del antiguo imperio de Ratán. Esto significaba que era la hija de la familia con la historia y la tradición más antiguas del continente. León III entendió la sutil crítica implícita en esas palabras. «Mi familia no es así, ¿por qué hablas de tradición?» Su rostro se puso rojo. Este lugar hoy es una reunión entre la familia de Carlo y la familia de Mare. ¿Qué? Julia Helena inclinó la cabeza. Para ser una reunión entre familias, no había ningún patriarca invitado de Mare. ¿Qué tipo de reunión entre familias sin modales invitaría solo a la hija joven de otra casa, excluyendo a la cabeza de familia? Pero, ¿no es ella una Contarini? Además, Julia Helena solo conocía a una de Mare. El hecho de que esa mujer rubia vulgar estuviera sentada en la misma mesa que ella no se justificaba ni siquiera con la extraña excusa del rey. Rubina, que en su interior apoyaba fervientemente el desafío de Julia Helena, sintió que estaba dejando demasiado solo a León III y, a regañadientes, susurró a la princesa con una pequeña sonrisa. El apellido de soltera de la condesa Contarini es de Mare. Rubina añadió para que Julia Helena entendiera. La condesa de Mare y la condesa Contarini son hermanas. ¿Qué? Esta vez, los ojos de Julia Helena se abrieron de par en par. No se parecen en nada. Y de hecho si se parecían o no, no era el problema. Entre ellos había una frialdad tal que eran peores que extraños. Julia Helena se volvió hacia León III. El viejo rey se puso tenso por un momento, temiendo que la princesa de Manchique, apoyándose en la historia de su familia, dijera algo como, si ya está casada con otra familia, ¿qué costumbre tan grosera es arrastrar su conexión de soltera? Pero Julia Helena también utilizó activamente su linaje materno. Lo que dijo no tenía nada que ver con eso. Supongamos que es aceptable perder el tiempo sonriendo en una comida a la que asiste alguien de un nivel inferior. Y la siguiente frase de Julia Helena hizo callar a León III. Su Majestad, ¿qué debo escribir en mi carta a mi país natal? La princesa Julia Helena preguntó con claridad. Vine al reino etrusco para casarme con el príncipe Alfonso, pero el príncipe está sentado aquí con su cónyuge. León III se quedó sin palabras por un momento. Julia Helena sonrió a Ariadne.
Al invitar a la esposa del príncipe aquí, ¿no significa esto que su majestad reconoce a la condesa de Mare, o mejor dicho, a la princesa Ariadne? Falso. León III negó reflexivamente. Aunque no lo viera, sintió la mirada fría de Alfonso sobre él por esa declaración abierta. Un sudor frío recorrió la espalda del viejo rey. ¿Así se veía? Hoy solo quería intimidar a Alfonso. Sentar a Julia Helena junto a César y decir: «Oh, qué hermosos se ven juntos, ustedes son los que me honran, ¿no tienen derecho los hijos que honran a heredar el país?». Pensó que su obstinado hijo sentiría la crisis y diría: «Padre, me equivoqué, por favor, no case a esta princesa con el duque, devuélvala a su país». Esperaba una noche en la que no tuviera que decir una palabra y su dignidad se mantuviera. En cambio, nunca soñó que esta pequeña duquesa, del tamaño de una castaña, lo cuestionaría punto por punto y dañaría gravemente su dignidad. Entonces, los separará a esos dos y me dará al príncipe. No será fácil, ¿verdad? Julia Helena era altiva y segura de sí misma. No se contuvo ni siquiera frente a Ariadne. Si Ariadne fuera realmente la princesa, Julia Helena no podría haberse comportado así, pero la princesa también lo sabía. La posición de la condesa de Mare era inestable y la disciplina en este palacio real estaba en un caos. Y la princesa tenía su propia justificación. En ese momento, no era solo la hija de un marqués, sino una digna representante de un estado soberano. La princesa Julia Helena preguntó provocativamente: ¿se cumplirá el contrato? León III asintió instintivamente. Porque si el contrato no se cumplía, 7.200 ducados se perderían. Por supuesto que se cumplirá, gritó. Pero la pequeña princesa no retrocedió ni un centímetro. El príncipe está casado, ¿cómo es posible? ¿Con quién me casaré? Ella evitó intencionalmente mirar al príncipe. Si miraba al príncipe y el rey se enfurecía y le decía al príncipe Alfonso que se separara, sería un desastre. Eso no era lo que Julia Helena quería. A medida que la respuesta del rey se demoraba, la pequeña princesa se puso ansiosa. Aumentó la presión. El camino a casa es largo. Si el matrimonio con el reino etrusco no se concreta, tengo que regresar pronto. Contó con los dedos. Si me devuelven el depósito mañana mismo, llevaré a mi séquito y subiré al barco. Oh. Incluso si regreso mañana mismo, ¿no me dirán que una doncella en edad de casarse ha estado fuera de casa demasiado tiempo? La implicación era que si el contrato no se firmaba, podría reclamar una indemnización por daños y perjuicios, aprovechando el daño a su reputación. León III sintió más presión de la que la princesa había pretendido. Julia Helena nunca imaginó que León III ya había gastado los 7.200 ducados del depósito y no tenía dinero para devolver. «Es el duque César», León III declaró solemnemente. Ante esas palabras, César miró a su padre con una expresión de desesperación. Rubina sonrió, el rostro de Alfonso no se movió, Ariadne se sintió ligeramente aliviada y la expresión de Isabella se volvió aún más pálida. «Nombraré al duque César como gran duque y te haré princesa», añadió. «No es suficiente con hacerte princesa según el contrato». El viejo rey no era tan inexperto como para ser tan fácilmente superado por una duquesa tan joven en una negociación, pero una persona sin dinero en efectivo restante no tenía más remedio que tener prisa. En 6 meses. Un destello de alegría cruzó el rostro de la duquesa Julia Helena por un instante. Lo logré. Era todo lo que quería. Sin embargo, Julia Helena no reveló sus verdaderos sentimientos. Era el momento en que la educación real que había recibido desde pequeña brillaba. Con el rostro endurecido continuó su ofensiva. La razón por la que Manchique firmó la alianza matrimonial es por el poder militar del reino etrusco. Cuando me ofreciste al gran duque César en lugar del príncipe Alfonso como mi esposo, ¿podré usar también la fuerza militar que esperaba originalmente? Sí, la tendrás. ¿Cómo? El rey León III, que carecía de detalles, gritó con impaciencia. Del Pianosa. El sirviente salió corriendo apresuradamente y se escuchó a alguien corriendo desde afuera. León III, sin esperar a que llegara su secretario, le dijo a la princesa con cierta molestia. Los detalles los discutirás con el personal. De todos modos, te lo aseguro bajo mi dignidad como rey. Manchique obtendrá lo que se le prometió.
Era una promesa lanzada sin que la persona que daría el pastel lo pensara. Alfonso, el dueño del ejército, miró a León III con una expresión de asombro. No pienses que la orden de los caballeros del casco negro será enviada por la princesa. El príncipe estaba a punto de decir eso, pero se lo tragó. Esta cena, que originalmente era una reunión familiar, se había convertido de repente en un escenario diplomático debido a que León III subestimó a la princesa Julia Helena. En una guerra diplomática, no podía hacer una declaración impulsiva a un enviado extranjero sin la coordinación previa con el rey. Si un general bajo el mando del comandante en jefe hace tal cosa, es un fusilamiento sumario según la ley militar. Ahora era tiempo de paz y Alfonso era un príncipe, así que no lo matarían, pero eso era subvertir la cadena de mando. Alfonso, un soldado de nacimiento, era incompatible con tales acciones impulsivas. Pero tengo que aclarar ese punto con la princesa, aunque sea de forma no oficial. Alfonso no tenía intención de que la orden de los caballeros del casco negro fuera reclutada para una guerra tan inútil, y tampoco quería ver a la joven duquesa firmar un contrato que no podía cumplirse, engañada por la fanfarronería de su padre. Sin saber lo que pensaba el príncipe, Julia Helena respondió alegremente. Así lo transmitiré. Pero esta duquesa también tenía la habilidad de retirarse en el momento crucial. La decisión no la tomo yo. Iré a preguntarle a mi padre. Julia Helena sonrió con los ojos. Esta joven princesa era astuta e inteligente. Ariadne se quedó sin palabras en su interior. Si Julia Helena hubiera insistido en no casarse con nadie más que con Alfonso, incluso si muriera, y se hubiera convertido en su enemiga, no habría sido fácil. Pero mi padre necesita ser convencido de que esa promesa puede ser garantizada. Alfonso se dio cuenta de que Julia Helena tampoco confiaba completamente en León III. Ariadne pensó que León III podría sufrir un ataque de hipertensión al ver la expresión de molesta satisfacción en el rostro de Julia Helena. La princesa sonrió dulcemente a León III. León III se sintió muy incómodo con esa sonrisa. Creo que me faltan algunos elementos para convencer a mi padre. El viejo rey tembló ligeramente. El rey también se dio cuenta de que la joven princesa no se había dejado engañar por él. Me gustaría que me ayudaran un poco. Incluso si no es lo que prometieron originalmente. Esto significaba que no necesariamente tenía que ser fuerza militar, así que pedía algo más.